Hola, buenas Edgar, noches, mucho licenciado. gusto. Luis del Cid, muy serio está Luis. Está muy serio. Eso que les puse ahí música para que se pusieran contentos, que no estén estresados. Les tengo que contar, aviso parroquial, los retos tienen una duración de 3 minutos, pero se ha considerado que es importante que se les dé 5 minutos en los retos que tienen un caso. Entonces, para que ustedes tengan ese conocimiento, que van a tener 5 minutos en los retos con casos. Muy bien, muchísimas gracias. Me da gusto haberlos visto. La verdad es que eso me gusta, verles los rostros. Nelly, bienvenida. Me gusta ahí verlos. Bueno, cuando gusten pueden apagar sus cámaras y podemos empezar. Jonathan, otro que está muy serio. Los varones muy serios en este salón. Marlene, bienvenida. Qué lindos los colochos de Marlene, vean eso. Ese es Curly Method bien aplicado. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro módulo número 2, número 1, perdón, lección 2. Solo sigo admitiendo a uno de sus compañeros. Empezamos la grabación. Bienvenidos a esto. ¿Cómo les fue? Un poco con lo que vimos la semana pasada. Tuvieron oportunidad, tal vez no de analizar personalmente, sino que ver en otras personas, identificar algunos mecanismos de defensa. Creo que se sorprendieron ahora ya con estas herramientas, poder entender las actitudes de algunas personas que nosotros consideramos extrañas o que nos molestaban, pero realmente se dieron cuenta ahora con estas nuevas herramientas que eran mecanismos de defensa, ¿verdad? O que era la presencia del yo o algún elemento aparecido ahí del inconsciente que la persona ni se da cuenta, o que tenemos unos super yo bastante elevados. Entonces, ¿cómo les fue con ese tema? ¿Alguno tuvo la oportunidad de verlo? Escríbanme ahí si se dieron cuenta o detectaron algún método, algún mecanismo de defensa, o recordaron a Freud mientras platicaban con alguien. A ver cómo les fue ahí, cuéntenme, escríbanme por favor ahí si detectaron algunos mecanismos de defensa. Ahora ya lo pueden hacer. Bueno, sigamos admitiendo. Bienvenidos. Muy bien, llegamos 140, qué alegre, casi 138. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar, a finalizar el método psicoanalista, las teorías psicoanalistas, y vamos a empezar a trabajar las psicologistas. En esta, terminando de los métodos psicoanalistas, tenemos que ver algunas teorías o teorías adicionales a las teorías post-freudianas, y no que estas teorías se hayan ido en contra de lo que Freud decía en su momento acerca de estas estructuras hipotéticas de la personalidad o incluso de los mecanismos de defensa. Algunos, como Adler, que vamos a ver a continuación, sí fue uno de los grandes exponentes, indicando que las teorías de Freud eran exageradas, muy sexualizadas, pero no las dejó de lado totalmente, ¿verdad? Vamos a ver que en estas teorías post-freudianas, muchos de ellos lo que hacen es continuar con esa investigación. Bien saben ustedes que el psicoanalismo pues continúa hoy en día, y pues que ha ido evolucionando, ¿verdad? Esas teorías de Freud son de 1940, vamos a ver aquí 1960, 70, 90, y a pesar que no se descartaron por completo, son elementos muy útiles para trabajar ya incluso en casos concretos, no solamente en esta prevención general, sino en casos concretos. Bueno, y como Adler bien decía, pues descarta ciertos elementos de la teoría de Freud,
Pero si ustedes recuerdan, a Adler lo vimos en el semestre pasado, incluso hicieron una tarea respecto a dos elementos muy importantes que él examinó, que él teorizó, que es la psicología individual, si recuerdan, y si Osbel, usted haga doble clic en donde estoy yo, o hay un icono como de una tachuelita, ahí la puede ver, es una presentación interactiva. Como les decía, la psicología individual la vimos en el semestre pasado y también vimos ese complejo de inferioridad. Y Adler nos explicaba en ese momento que el complejo de inferioridad podía generar cierta frustración en las personas y que esta frustración obligaba a que ellos pues cometieran ciertos delitos, ¿no? Ok, ya pudo, perfecto. Y Adler lo que continúa desarrollando es de que primero recordemos que en esta época hay teorías penales acerca del criminal como enemigo y efectivamente él apoya ciertas partes en un ámbito psicológico indicando que el criminal efectivamente es un enemigo de la sociedad, que este criminal no lamenta el delito, que al contrario lo justifica. Y vemos ahí que retoma estos mecanismos de defensa. A ver, colóquenme cuál es ese mecanismo de defensa. Justifica y racionaliza su delito. Indica que le falta interés social y que va teniendo una lógica propia, ¿verdad? Que la lógica general o social pues no le es de interés. Vamos a hablar ahora de un exponente muy importante. Si del psicoanalismo podemos tener una maestría solo hablando del psicoanalismo, podemos tener otro semestre u otra maestría hablando de Carl Gustav Jung. Jung es uno de los pues, más importantes también en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, él desarrolló muchísimas teorías, pero considerando el tema post-freudiano, el elemento del psicoanálisis, Carl Gustav Jung genera una teoría acerca de la existencia de un inconsciente colectivo. Recordemos en la clase pasada hablábamos del inconsciente, de esos elementos que generaban deseos, necesidades medio retrógrados, si los queremos ver así, que los escondíamos en la maleta debajo de la cama o en la cajita detrás de la ropa interior, pues él nos dice existe un inconsciente colectivo. O sea, hay un elemento que no está presente, que no lo vemos, o sea, no está cerca de nuestros sentidos, pero que al mencionarlos o tener ese contexto, esa relación, nosotros tenemos una idea inmediata. Escríbanme ustedes ahí a qué les recuerda, por ejemplo, una M gigante amarilla, unos arcos amarillos gigantes iluminados, y si ustedes tienen hambre les va a recordar aún más. Si ya cenaron, dicen, ya no quiero. Muy bien, esa es parte de ese inconsciente colectivo. Ninguno de ustedes está viendo esa M amarilla gigante, ninguno está viendo la publicidad de la hamburguesa ahí súper guau, que cuando la vemos en realidad uno dice no cuadra, pero tenemos ese inconsciente, ese elemento ahí guardado, que todos somos constantes, todos lo conocemos y hay muchas cosas así. Por ejemplo, la señal de la cruz, ¿no? Sin importar el credo o religión, sabemos en Latinoamérica que estamos hablando de la cristiandad, que estamos hablando de Jesús, de Cristo, el Salvador, etcétera. Entonces, ese es el referente de esa conciencia colectiva. Pero individualmente, Carl Jung escribe un libro acerca de los arquetipos y la inconsciencia, el inconsciente colectivo. Y los arquetipos son 5 elementos que indica que están siempre en el interior de cada uno de nosotros, que los compartimos y los representamos, y es la forma en cómo nosotros nos vamos a presentar y estar pues tratando de existir, ¿no? Tal cual lo decía un poco Freud, que generaba esos elementos hipotéticos, pues Carl Gustav Jung habla de estos no elementos hipotéticos, sino más como imágenes, símbolos, cuestiones casi míticas
energía psíquica se refería a él específicamente en una entrevista que le hacen respecto a ello. Y aquí tenemos el ánima, animus, persona, sombra y sí mismo. Ánima y animus, tomémoslo como ese libro del banquete de Sócrates, en donde tenemos esa dualidad, hombre-mujer, que aquí Jung nos dice que esta dualidad es más allá de no como nosotros nos vemos, sino cómo nosotros vemos a esa representación de hombre o mujer. Va a ser distinta porque es una idealización, por ejemplo, en nosotras las mujeres una idealización del hombre, una idealización de la mujer, igual los hombres una idealización de mujer o de hombre. Esa idealización que nosotros latinos, por ejemplo, no compartiríamos con una persona de Corea, una persona de Egipto, una persona de Arabia Saudita. Es una idealización distinta porque hay elementos alrededor, elementos sociales, elementos culturales que van a alimentar esa idealización. Incluso puede ser aquí mismo, usted creció rodeado de mujeres y de hermanas, sale al mundo, conoce otras mujeres y su idea, su idealización de mujer va a ser esa con la que crece, no necesariamente la que está fuera, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay ciertos choques porque la idealización va a ser completamente distinta. Normalmente nos dice Jung que estos arquetipos van a estar pues establecidos o constantes o ahí móviles entre ellos, pero pueden salir, ¿verdad? Entonces, si está tan idealizada la persona de algún modo tan exorbitante, al llegar a realidad, pues ahí va a encontrar la persona este choque. El tercero es la persona. La persona es tal cual nos queremos representar hacia los demás. Por ejemplo, aquí el día de hoy encendimos nuestras cámaras y no es que seamos completamente distintos a la foto del perfil, pero en la foto del perfil nos tomamos la foto, nos tomamos la selfie, la escogimos, algunos les pusieron algunos filtros, otros así como, mejor lo pongo del otro lado, mejor me cambio esto, el otro. Ustedes escogieron la mejor foto, la que más les gustaba para representar como personas lo que son. Si ponemos la cámara, pues tenemos el pelo alborotado, el panito con frijol en la boca. Es una realidad, pero lo que presentamos como persona es distinto. Y esto ya en posteriores entrevistas y estudios incluso, esa persona, imagínenla ustedes como la que se presenta en redes sociales. En redes sociales, ¿creen ustedes que se podrá conocer a una persona al 100%? O imagínense estas aplicaciones de citas, ¿verdad? En donde yo coloco mi mejor foto y coloco mis mejores atributos. Definitivamente no. Incluso a veces como que, híjole, esta no se parece al de la foto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera en redes sociales. Nosotros en redes sociales, pues pocas veces subimos, estoy aquí en el mercado buscando ofertas porque no me alcanza la plata a fin de mes. O sea, pocas veces vamos a colocar algo así, pero sí vamos a colocar los pies ahí con el fondo del mar, aquí disfrutando el fruto de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos presentamos ante los demás? Todo es picture, dice. Cabal, Jacqueline, Tinder. Dale a la derecha, a la derecha. Bueno, por último, tenemos la sombra. La sombra es ese casi alter ego, como nos dice Gustav Jung, no es aceptado por nosotros, es en su totalidad o está presente en su totalidad en el inconsciente. O sea, es eso que no queremos sacar, eso que está medio reprimido, como bien decía Freud, pero Jung dice no, está presente, lo único que no es constante y sabemos que está ahí y es alguien diferente, alguien que sacamos solo muy de vez en cuando o con algunas pocas personas. Y por último, el sí mismo. Este sí mismo sí es la parte central, ¿verdad? De ese colectivo, del inconsciente colectivo, de esa totalidad, de cómo nos presentamos todos en sí en sociedad, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los arquetipos y como bien decía él, pues son estas energías psíquicas y qué es lo que nosotros entendemos
o cómo crecemos o cómo evidenciamos algunos elementos. Como bien vimos el de McDonald's, aquí hay una escultura sumeria, es una de las esculturas más antiguas de la sociedad, de la humanidad, perdón. Y esta escultura, véanla ahí, esta escultura, ustedes ven que parece una mujer, ¿no? Parece una mujer. Y para ustedes, escríbanme qué consideran que representa esta escultura. Estamos hablando de miles de años. Es una escultura sumamente antigua, pero ¿qué pudiera representar en ese momento, incluso en este momento actual, pero más en ese momento histórico en donde no teníamos redes, no teníamos papel, no teníamos nada para escribir, sino cuestiones de representar lo mejor, porque íbamos a dejar lo mejor. Aquí es la representación de persona, ¿no? Lo mejor hacia el público. ¿Qué consideran ustedes? Lactancia, maternidad, feminidad, la mujer. Fertilidad. Excelente, Jocelyn. Fertilidad. ¿Alguien más comentó ahí fertilidad? Entonces, ¿por qué fertilidad? Y uno dice, no, hombre, pero si en la actualidad fertilidad a mí me dan ganas cuando veo Playboy, no cuando veo una escultura de esa manera, ¿no? ¿Cómo va a ser eso fértil? Porque en ese momento necesitábamos unas caderas anchas, ¿verdad? Un canal vaginal suficientemente amplio que pudiera dar a luz bebé sin ningún problema. Ahí no había vamos a una cesárea, vamos a profancia, es importante, por una cesárea, no. Ahí necesitábamos un espacio suficiente, unas caderas anchas para que permitieran dar a luz. Tenemos bustos grandes, ¿sí? Un busto grande, lleno de leche, ¿verdad? Con esa posibilidad de poder dar lactancia a muchas crías, ¿no? Entonces, por eso sí le atinaron en el tema de la fertilidad. Entonces, ese es un arquetipo que incluso, dice Gustav Jung, que puede llegar a ser hasta mitológico, ¿no? Y hay en algunos momentos, bueno, ¿qué significa estos grandes viejitos en las películas, ¿verdad? Dumbledore en Harry Potter, este señor, el viejito, el señor de los anillos, o sea, ¿qué significa ahí para nosotros? Bueno, puede ser sabiduría, puede ser guía, entonces son elementos de ese inconsciente colectivo, o sea, lo que representa algo o alguien o una figura para el colectivo, no necesariamente para una persona en individual. Vamos a pasar ahora con otro exponente muy importante aún en el área con el psicoanálisis. Theodore Reik. Theodore Reik escribe un libro, se llama El asesino desconocido. Este libro es sumamente importante para los criminólogos porque hasta cierto punto podríamos decir, hemos hablado del psicoanálisis y lo hemos aplicado a la criminología. Pero este libro ya es realmente el psicoanálisis y la criminología juntas. Es el psicoanálisis del criminal. Y en este libro, Reich nos dice que los medios más eficaces para descubrir al criminal es precisar o determinar los móviles del crimen. Indica que el acto criminal definitivamente tiene o conlleva en sí un proceso mental y que este proceso pues va a generar tensión mental en el individuo. Obviamente va a satisfacer ciertas necesidades psíquicas. Entonces, aquí si nos damos cuenta, está hablando un poco de ello, ¿verdad? Esas necesidades de sabemos que no lo debemos hacer, sabemos que es malo, pero el criminal necesita satisfacer esas necesidades. Incluso nos habla acerca de los indicios. Es un tema también importante para la criminalística, porque ya enfocado en la criminología nos dice que los indicios son actuaciones que supuestamente son incautas, ¿verdad? Las dejó ahí descuidadas, pero puede ser un elemento importante para borrar esos rasgos de culpabilidad. ¿Y en qué sentido? Pues nos indica, ¿verdad? Que si esta persona
es como que fuera incapaz de guardar para sí mismo el hecho de haber cometido un crimen, sino que él tiene esa necesidad de comunicarlo y compartirlo. Así como lo vimos la semana pasada, tenemos una constante aquí que es la culpabilidad y un poco acerca del castigo. Él necesita, pues, tal vez no que se le castigue per se, pero sí necesita que se sepa que él cometió. Y entonces ahí tenemos ese temor inicial por el super yo, ¿verdad? Ese que te puede decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Otro libro que él escribe es acerca del masoquismo, muy relacionado a esto, porque nos dice que incluso los horrores de un crimen, el deseo de esa expiación por el crimen, que esa necesidad de descubrir al culpable, pues puede ser un propio mecanismo de defensa que se encuentra allí reprimido. Y aquí viene que en algunas ocasiones muchos de los criminales pues están acostumbrados o quieren que se les descubra, ¿no? Entonces yo les cuento, hay un caso, tuvimos un caso hace muchos años de un supuesto secuestro, la pareja sentimental, eran esposos, el esposo mata a la esposa y luego se va al Ministerio Público a denunciar un secuestro. Como parte inicial de los secuestros, pues llevan un proceso de investigación, un proceso especial de investigación y este es métodos de escuchas telefónicas. Entonces él hablaba mucho acerca del amor y un montón de cosas y que se fue de seguro y etcétera, ¿verdad? Mucha gente, con muchas amistades, con familiares, etcétera. Nunca obviamente se recibió esa llamada del secuestrador. Obviamente él había matado, el teléfono de ella incluso se encontraba en la residencia. Por medio de técnicas criminalísticas se encuentra y se les decía a los policías busquen, busquen, busquen hasta que al fin lo encuentran detrás de un cuadro en la sala. Pero lo interesante es de que él aún en el proceso de investigación va a dejar el vehículo de ella con ella en el baúl ahí en los sectores de zona 4 y a 2 cuadras se iba a juntar con los investigadores del caso. La cuestión es que él llega a hablar del caso, de lo importante que era encontrarla, que su hijo, que nunca discutían, que la adoraba, etcétera, y el cadáver pues ahí abandonado en la vía pública, ¿no? O sea, en el vehículo. Pero esa necesidad, o sea, había algo que él mencionaba y las conversaciones nos generaban a pensar, necesitamos corroborar o confrontar con teorías, ¿no? Entonces, obviamente el vehículo lo reportan, la policía se da cuenta que hay un cadáver, lo llaman a él y él al llegar a la escena fue una cuestión estrambótica, ¿no? Pasó tirando las cintas para delimitar la escena, casi con el vehículo atropella al personal de escena de crimen. Perdón. Llega a ser un gran escándalo, obviamente sabiendo que él había dejado ahí el vehículo, ¿no? Pero sin saber que había una persona que no sabía que había una persona ahí metida en el vehículo y dice, mire, ¿por qué el señor se asusta tanto, está tan feliz de encontrar su carro si él mismo lo vino a dejar, ¿verdad? Entonces, obviamente a él lo sentencian, hubiera un montón de pruebas en contra de él y huye, es un hombre de 1,90 m, huye del centro penitenciario vestido de mujer. Entonces ahí vemos esa necesidad de que a pesar de querer borrar indicios, como bien dice Carl Gustav Jung, está ese elemento de masoquismo y esa necesidad de que se le reconozca como el perpetrador de este tipo de actividades delictivas. Luego tenemos a Erik Erikson. Erik Erikson es un psicoanalista también. Él desarrolla mucho más el tema del yo como un elemento de solucionador de problemas en la persona, pero también desarrolla, ahí sí que el desarrollo, las etapas del desarrollo, pero que indica que no solamente existen en la infancia, sino que existen en todo el proceso de vida. Y le llaman un principio epigenético. Se los voy a colocar acá. Entonces nos dice que esas
teoría del desarrollo psicosocial desde el nacimiento en la infancia, en donde se va desarrollando confianza o desconfianza, se puede desarrollar posteriormente autonomía, ¿verdad? Posteriormente se va desarrollando iniciativa, y hay un punto, los últimos más importantes, se puede desarrollar intimidad o el aislamiento, y eso lo podemos ver en compañeros, en personas, en amigos, en nosotros mismos, en el cual no es como algo bueno ni malo, ¿verdad? Sino esas son las dos vías que se pueden desarrollar, el estar en pareja o el estar completamente aislado. El punto 7, que entre los 40 y los 60 años existirá un momento de estancamiento o de generalidad, ¿verdad? En el sentido de, bueno, si me estanco es el conocido, la crisis de los 40, ¿verdad? Me estanco no en los 40, me estanco en los 20, quiero retornar, me compro la moto, tengo mi novia más joven, hago locuras, me gasto todo, entonces hay una crisis, pero tiene esas dos rutas, estar en la crisis o estar en ese estancamiento o continuar. Y por último habla que esa integración o desesperación ya en la vejez también decíamos, ¿verdad? Incluso recordemos a Bandura que el aprendizaje se da por parte en los niños, por parte de los adultos, pero él también aquí menciona que el adulto puede aprender del niño. Entonces, aquí estamos hablando de este principio epigenético. Y lo importante con este principio epigenético es una premisa que él indicaba. Todos los conflictos de una persona representan lo que la persona realmente es. Analícenlo para sí mismos, analícenlo para otra persona, tal vez es un poco más fácil, ¿verdad? Porque decir, bueno, ¿qué conflictos tengo y qué represento entonces? Y por eso hablaba de estas crisis, que estas crisis eran en todas las etapas de este desarrollo psicosocial, y estas crisis iban solucionándose por medio del yo, pero apoyado o considerando en los elementos biológicos, psíquicos y sociales. Estas crisis no es que fuera un conflicto, sino que es como una preprogramación biológica, ¿verdad? Pensando en el medio ambiente, pero lo importante aquí es que en la crisis, ¿qué ruta va a tomar? ¿Verdad? La A o la B. Esto es parte de lo que nos dice Erik Erikson. Luego tenemos a John Bowlby. Él escribe acerca de el apego. No sé si ustedes han escuchado acerca del apego, pero él nos da 4 premisas acerca de este apego. Es un vínculo afectivo, es algo normal entre madre e hijos y debe ser en un ambiente de amor y cuidado, ¿verdad? Pero este ambiente de amor y cuidado, pues también sabemos que hay ambientes que no son así, que se descuida completamente esta etapa, y nos da 4 premisas. La primera es el apego es por mantener una proximidad. Recuerden o han visto que hay bebés en donde creen que la mamá es parte de ellos, ¿verdad? Hay un momento en que el niño ya se da cuenta que su mamá es alguien diferente a él y que cuando se aleja pues hay tensión, hay llanto, pero él lo encuentra a ella como un refugio seguro, ¿verdad? Un lugar de consuelo en donde él puede estar fuera de peligro. Ella es su base, ¿verdad? Su base para explorar, y a partir de esto hay muchos experimentos en donde colocan para saber cuál ha sido el tipo de apego, vamos a saberlo dependiendo de la reacción del niño. Niños de año y medio, 2 y mucho, que los colocan frente a un juguete muy interesante, un niño con una relación de apego, de un vínculo afectivo, de cuidado y de amor, pues juega con esto, es capaz de experimentar, de explorar, pero al niño que no tenga esa relación, es una etapa descuidada, pues va a estar pendiente de que el elemento de apego no desaparezca, que el elemento de apego tenga su aprobación, y eso es incluso podemos verlo pues hasta el final. Y por último, la angustia de la separación, y esta angustia de separación no solo la habla de la niñez, sino esa angustia de separación que podemos tener con ese vínculo de apego afectivo con ya siendo incluso adultos, ¿no? Imaginemos esa separación que pueda existir o que ha existido o que no deseemos que exista con nuestros padres o con esta persona con la cual tenemos este vínculo de apego. ¿Cuáles son las grandes críticas
de este psicoanálisis. Primero, recordar un poco que a pesar de el psicoanálisis maneja mucho el tema de la culpa, pero si lo traspolamos al derecho penal, la culpa, según la teoría del derecho, es un elemento completamente distinto, ¿verdad? Y es la búsqueda de la responsabilidad del sujeto. Entonces, una de las grandes críticas es esa, que no necesariamente alguien va a tener culpa o tener que vivir la culpa o ¿cómo se llama? Expiar la culpa si no se ha hecho a veces algo por lo cual tener realmente culpa, porque como vimos en el psicoanálisis, a veces el inconsciente nos puede generar alguna culpa sin tener que hacer algo, sino por el simple hecho que ahí hay un elemento que nos genera culpa, pero no necesariamente debe ser culpabilizable, ¿no? Y aquí viene entonces esta teoría de Feldman, que está dentro de las del psicoanálisis, pero ya empieza a relacionar un poco las psicologistas. Y Feldman nos dice que existe esta psicología social y que esta está muy relacionada, o de aquí nace la criminología clínica, que esa podemos ver en muchos libros la existencia de la criminología clínica, y que es ver un poquito del psicoanálisis y ver un poco más allá de la psicología social. Entonces, ¿qué nos dice Feldman? Que la criminología clínica es esta rama de la psicología que versa sobre el estudio, diagnóstico y tratamiento del comportamiento anormal. Entonces, si anteriormente pues todavía veíamos actividades normales, pero que las adaptábamos a la anormalidad, aquí ya específicamente es ese estudio clínico de la anormalidad de las personas. ¿Y por qué? Pues hay variables de aprendizaje. O sea, la gente aprende de distintas maneras o le enseñan de distintas maneras o se enseñan distintas cosas. Hay factores situacionales, ¿verdad? Hay un externo que puede influir en que esta persona sea predispuesta o no a conductas criminales, y en sí la predisposición genética que pudiera llevar a conductas criminales. Bueno, con eso terminamos entonces el tema del psicoanálisis. Ahora vamos a las teorías psicologistas, y las teorías psicologistas empiezan inicialmente nuevamente con la culpa. ¿Qué es esa culpa? ¿Qué es lo que usted siente cuando se hizo algo mal que no era correcto, verdad? Y que usted dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, tal cual lo está haciendo aquí mi estimado, no, sí tiene razón, ya no lo vuelvo a hacer. La culpa en el derecho es una calidad de reproche de lo injusto, ¿no? Lleva obviamente de la mano el dolo, pero es importante que en algunos elementos psicológicos la culpa no necesariamente es por dolo, ¿verdad? Sino que aquí en adelante vamos a ver muchas teorías psicologistas en donde tenemos que entender la existencia del sujeto que está aquí, la conducta que realizó y el resultado. Entonces, esa conjunción de esos tres elementos, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir ir estudiando estas teorías. Vamos a empezar con Hans Eysenck. Y aquí tengo un link, se los voy a enviar. Si les da tiempo, hacen es un test. Si les da tiempo, o pongan ahí a algún familiar a hacer el test, a ver qué sale. Pero Eysenck es un exponente muy importante de la criminología en estas teorías psicologistas. Tener un libro de Eysenck es básico, por decirlo así. Yo les coloqué por aquí más adelante un link en donde pueden descargar parte del libro. ¿Y qué nos dice Eysenck? Primero, que existe la personalidad, o sea, la personalidad está formada principalmente de esa vida cotidiana, de cómo va a vivir la normalidad esta persona, de la frecuencia, ¿no? O sea, que hay algunas respuestas frecuentes que tiene el individuo, y entonces eso va haciendo forma a su personalidad. Hay algunos rasgos
que son rasgos de personalidad. Por ejemplo, hay personas extrovertidas, introvertidas, impulsivas, calmadas, etcétera. Esos son rasgos propios de la personalidad. Y existen unos superfactores que él los ve en 3 dimensiones. Neurocitismo, extroversión y psicocitismo. Y aquí es muy importante entender, este es el libro, miren, ahorita les voy a colocar el link. Ahí está. También lo tienen ustedes en su documento, les va a servir. Entender quién era Hans Eyck. Hans Eyck nace en Berlín, tiene que trasladarse a Londres, termina viviendo en Londres o muere en Londres, pero él trabajó durante la Segunda Guerra Mundial como psiquiatra para el personal militar. Y a raíz de todas estas evaluaciones psiquiátricas que le hace al personal militar, realiza un inventario de una estructura de personalidad, en donde, como vimos en lo anterior, genera 3 elementos: el neurocitismo, extroversión y el psicocitismo. Pero les encuentra como un antónimo, ¿sí? O eres extrovertido, existe la extroversión en ti, o la introversión. Existe el neurocitismo, o eres centrado, ¿no? Existe el psicocitismo, o vas más a la normalidad. Entonces, en este libro, en donde presenta la teoría de la personalidad delictiva, y es importante porque si en el anterior habíamos visto el psicoanálisis del criminal, aquí ya vemos personalidad delictiva como una teoría. Y es en este libro de Delincuencia y Personalidad de 1964, en donde nos indica inicialmente que existe una fundamentación orgánica basada, disculpen ahí, en el funcionamiento del sistema nervioso. Si anteriormente habíamos visto que Freud hablaba de esos espacios hipotéticos en la psique, ¿verdad? Que en algún espacio del cerebro se encontraban más en la psique, o sea, en el pensamiento, ya Eyck nos dice, no, hay elementos propios ubicados específicamente en ciertas partes anatómicas. Esa es una de las grandes diferencias entre las teorías anteriores y a estas teorías psicologistas. Entonces nos dice que principalmente, ¿verdad? Es es orgánico, porque empieza a hablar acerca de este funcionamiento del sistema nervioso. ¿Qué es importante de estas teorías? Primero, inicia como este modelo biológico de la personalidad, pero también tiene ciertas influencias. Una de las grandes influencias de esta teoría son las conductistas, ¿verdad? Y el mayor exponente, Pavlov. El que no conoce a Pavlov, le comento rápidamente. Él hizo un experimento de conductismo en donde tenía unos perritos. Entonces sonaba una campana y les daba de comer. Sonaba la campana y les daba de comer. Entonces, en algún momento sonaba la campana y ya no les daba de comer, pero la conducta de los perros iba a ser la misma, de que ellos babeaban. Entonces, se consideró cruel, ¿quién? ¿Pavlov o Eyck? Eyck era medio cruel, por eso también, a pesar que es muy importante y relevante para la criminología, ustedes van a ver por qué. El experimento sí, y fíjense que estos experimentos son bien, como dice crueles, pero son bien, son de experimentos sociales bien, tal vez prácticos, no sé, o básicos. Por ejemplo, el payasito en una fiesta de cumpleaños. Entonces, aquellos que dicen, yo digo, uy, ustedes dicen, bye. Entonces, es un conductismo y al final los obligan a ustedes a decir una mala palabra, ¿no? Entonces, hay un seguimiento de conductas repetitiva, 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 y al final te juego la vuelta y entonces tú sigues con esa conducta repetitiva y te hago que continúes con la conducta. No sé si han visto esos payasitos, ¿no? La verdad es que no conozco esas bromas, pero sí las he visto. Y entonces, por ejemplo,
yo digo cabeza, yo digo nariz, yo digo y así, ¿verdad? Al final los hacen decir, y yo digo Q, y entonces todo el mundo lo, y no, es cuello, ¿verdad? Pero es que hubo una actividad conductista previa, ¿verdad? Y eso es, uno dice, ay, se ríe y qué cómico y qué bonito el payasito y le pagué no sé cuánto, pero es un elemento conductista que ustedes pueden ver y que ahora lo van a detectar. Bueno, una cosa terrible de Eisenger es que él era partidario de la eugenesia. La eugenesia, imagínense, él huye de Berlín, ubiquémonos en la Segunda Guerra Mundial, huye de Berlín porque tenía que pertenecer al nazismo, ¿no? Como él no quería, pues se va a Londres, muere ahí en Londres, pero es partidario de la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Es considerar a las personas enfermas mental o físicamente inservibles para la sociedad. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, nació enfermo, está enfermo, tiene un problema mental y lo ideal es mejor acabarlo porque pues solo genera problemas a la familia en vida, solo genera un estorbo. Entonces, imagínense qué nivel de crueldad, y eso que no fue nazi, ¿verdad? Tiene esta influencia experimental, obviamente, por lo del conductismo de Pavlov, tiene influencias de Galton por el tema de la psicometría, de Pearson por la estadística, por la filosofía específicamente hipocrática. Recordemos los 4 temperamentos que nos da Hipócrates, que era el colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Tiene influencia directa de las tipologías de Sheldon y Kreshner, que también vimos en el semestre pasado, que hablaba del pícnico, el atlético y el flemático. Entonces, ¿qué nos dice respecto a la teoría? Ay, no se ve, disculpen, la voy a acercar. ¿Qué nos dice respecto a la teoría? Nos indica que el proceso de la adquisición, ¿verdad?, de la conciencia moral en los niños se da mediante un condicionamiento de evitación. ¿A qué nos referimos con este condicionamiento de evitación? No sé si ustedes o se recuerdan o les contaron o lo vieron con sus hijos, con sus sobrinos, etc. La única manera en que los niños dejan de meter los dedos en los enchufes de la luz es metiendo los dedos en los enchufes de la luz. ¿Por qué? Porque meten el dedo en el enchufe, les da un toque eléctrico terrible y no lo vuelven a hacer. Entonces, sé que no es la manera que actualmente decimos hay que enseñarle al niño, pero es la manera de Eysenck en 1964. Un condicionamiento de o por evitación. Es cuestionable, ¿no? Este condicionamiento por evitación, como tal cual lo dijo Trasler, lo va a decir posteriormente, lo que hace es evitar, ¿verdad?, esas conductas de transgresión de las normas. Entonces yo no quiero que meta los dedos en el enchufe, pues que meta los dedos, se dé cuenta, va a evitar, entonces va a tener ese condicionamiento de evitación y por ende va a evitar esa conducta de volver a meter los dedos en el enchufe. Entonces nos dice que para lograr eso es un mecanismo de dos puntos, ¿verdad? 2 vías. El primero es este condicionamiento clásico aversivo y el segundo es un reforzamiento negativo. Si fuera positivo, por ejemplo, el niño que va a robar dinero del cuarto de los papás. Hay un condicionamiento clásico aversivo en la conducta de castigo de no se hace esto y te voy a quitar tales juguetes. Y el reforzamiento negativo es esa conducta no se hace y no estoy feliz con la conducta que hiciste. Contrario a las que, ay, qué lindo el nene tan pilas, ¿verdad? Se metió a robarle sus 100 quetzales al don, pero ve qué pilas, buzo el patojo. O la típica, ¿verdad? Te peleaste en el colegio. Sí, mijo, está bueno. Más duro le das que no sé qué. Esas son conductas o son reforzamientos positivos. Entonces lo que nos dice que es que hay que fortalecer ese reforzamiento negativo, sea un castigo o un regaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona, verdad? La conciencia, o sea, la conciencia de la persona es una respuesta condicionada, adquirida a través de esos principios que, como se desarrolló desde Pablo, conductista totalmente.
No sé si recuerdan el curso de política criminal y ustedes pueden retomar esa lectura en una revista llamada MAP de la Universidad Simeón Cañas, de la UCA, Universidad Centroamericana, ahí si ustedes lo saben, de la Universidad del Salvador, que ellos hacen un trabajo conductista con personas privadas de libertad que salen por X o Y circunstancia, porque se terminó el tiempo o porque les dieron alguna medida. Y lo importante aquí es que ellos tenían conocimiento y había una estadística previa que el 80% de las personas que salían en libertad durante los primeros 2 años regresaba, o sea, hay una reincidencia del 80%. Ya considerándolo como estas teorías conductistas, no ya como política criminal como lo vieron en su momento. Por eso les digo, lo pueden releer. Y con estos 2 elementos, con condicionamiento clásico aversivo y reforzamiento negativo, ellos lograron reducir del 80% a un 17% esa reincidencia. Entonces, puede aplicarse, no puede aplicarse, analícenlo ustedes, es algo importante para evaluar. Bueno, entonces, ¿qué nos dice ASEC de esta conducta antisocial temprana? O sea, esa conducta antisocial desde la niñez que va a asociarla, ¿verdad?, a esos estímulos aversivos y va a tener esa sensación de dolor. Entonces, cuando existe ese condicionamiento clásico aversivo, ese reforzamiento negativo, el niño va a tener sensación de dolor, de miedo, de una ansiedad condicionada, y con esa ansiedad lo que va a hacer es evitar la ansiedad y por ende evitar esa conducta antisocial. Con elementos de aprendizaje y psicología actual, creo que dice que es bastante radical, pero les digo, no descarten, analicen. Y aquí, no les pase aquí esto. Aquí está lo de la conducta. ¿Qué es lo que va a hacer con esa conducta? Pues evitar el dolor. Me molesta que me regañen, me molesta que me castiguen, estoy viviendo en pareja, no quiero pelear, yo evito el dolor. Y aquí yo les hago esta pregunta y ustedes pueden contestar en el chat. ¿Qué pasa entonces con esa permisividad actual de la sociedad? ¿Qué pasa entonces con ese reforzamiento de las conductas antisociales que tenemos actualmente en la sociedad? Esa permisividad y ese reforzamiento positivo de conductas antisociales. Analícenlo, contéstenme y si nos da tiempo lo hablamos. Bueno, entonces, otra cuestión que nos dice ASEC es que todos tenemos diferentes capacidades de condicionamiento, ¿verdad? De condicionabilidad. No somos los perros de Pavlov, todos tenemos diferentes capacidades. Y esto no me lo podrán negar los padres de familia o, sí, los que tienen varios hijos, que puedan regañar, que pueden castigar, pero cada niño va a aprender a una forma y a un ritmo diferente, ¿no? Si hicieron algo malo los 3 y tengo que castigarlos a los 3, probablemente a uno le funcione quitarle la tele, a otro el teléfono y a otro los juegos de videojuegos, ¿no? No puede ser lo mismo, pueden haber castigos generalizados, pero los condicionamientos en ese tipo van a ser completamente diferentes. Para concretizar la teoría de ASEC, como dijimos que él ubicaba los espacios físicamente, el primer espacio que él ubica es esta extroversión. La ubica en el tallo cerebral, en el sistema de activación reticular. Podríamos hablar de ese córtex cerebral, la corteza, ¿no? En donde nos indica que el delincuente muestra en general una disminución del estado de conciencia o una baja activación cortical. Entonces el delincuente necesita una estimulación mucho mayor que los demás y es más tolerante al castigo. Entonces vamos a ir a recordar como el rebelde, ¿no? Eso es la extroversión. Segundo, tenemos el neurocitismo, que es de alta excitabilidad autónoma, o sea, propia, reacciona con mayor facilidad frente a los estímulos ambientales, intensamente y durante mucho más tiempo,
se aplica o él lo encuentra o lo ubica en el sistema nervioso autónomo, en el simpático y el parasimpático, en ese restaurador del equilibrio o el activador de las emergencias. Lo ubica específicamente también en la amígdala y el hipotálamo y nos dice que es más sensible, que las emociones se activan antes y tardan más en disiparse, sería como un fósforo perenne, ¿verdad? Me enojo rapidito y me mantengo. Y por último, el psicocitismo no lo ubica físicamente en ninguna área, pero nos hace la salvedad de no confundirlo con la psicosis, ¿verdad? Pero que sí puede provocar esta elevación del psicocitismo, ¿verdad? Una falta de emociones auténticas, vemos delitos más violentos y repetitivos. Aquí estaríamos tal vez hablando de asesinos, violadores seriales, ¿no? Bueno, y aquí les hago otra pregunta para que ustedes la empiecen a comentar ahí o la comenten al final. ¿Cuáles son entonces los efectos carcelarios según estas teorías de Eysenck? Sí nos dicen que los efectos de la cárcel van a depender del condicionamiento de la persona, del delincuente, en el cual solamente se encierra, ¿verdad? Pierde su capacidad preventiva, según como nos explica Eysenck. Entonces, nos dice que los delincuentes, incluso más jóvenes, como no pueden ser tocados por la ley, en vez de ser castigados, reciben amonestaciones y antes de ser enviados a alguna prisión a ser castigados, pues son enviados a libertad, puestos a prueba muchas veces. Entonces, existe evidencia para Eysenck de que existe esta inhibición latente, ¿verdad? O sea, no hay un condicionamiento en donde realmente existe una respuesta adecuada del sistema de un castigo a una actitud que fue en contra de la ley. Entonces, ¿cuál es una de las grandes críticas que dice Eysenck? Que el delincuente no llega a aprender esa respuesta de ansiedad, ¿verdad? Esa Britney que, ay, no quiero a evitar el dolor. No le interesa evitar el dolor porque nunca sintió ese dolor. No va a tener esa respuesta condicionada, no va a evitar cometer el delito y ya que se va a encontrar frente a poder cometer un delito, lo va a hacer porque no está condicionado para no hacerlo. ¿Qué validez tiene Eysenck para esto? Principalmente en el elemento de la extroversión, como la personalidad del delincuente. No necesariamente ya lo sabemos, que no necesariamente por ser extrovertido vas a ser delincuente, sino que hay delincuentes que delinquen por 1000 otras razones. Algo que sí es importante, que estos rasgos de personalidad que él detecta por las bajas de cortisol, en donde estas personas necesitan estímulos mucho más fuertes para poder sentirse bien, eso sí es plausible, viable y todavía analizable, ¿no? Bueno, por último, vamos casi a terminar, nos falta poco. Disculpen el tiempo. Tenemos a Tressler y Jeffrey, es un modelo ya biológico-conductual, tenemos esa continuidad de los modelos anteriores y lo que nos dice es, bueno, no es que no se aprendan bien las cosas, el bien o el mal, es que no es que no se aprenda a no delinquir, sino que hay un elemento que no le permite inhibir esa conducta. Todos podemos aprender bien o mal el delinquir o no, pero hay algo que nos permite no hacerlo. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a saber cómo hacer muchas cosas delictivas, si quieren verlo así, pero va a haber un elemento de inhibición para no hacerlo. Entonces ahí decía, bueno, ¿por qué algunas personas sí se inhiben, otros no? Entonces habla de la desinhibición conductual, que es ese patrón de comportamiento de gratificación inmediata que no les permite anticipar las consecuencias. Y aquí lo vemos mucho con los jóvenes, adolescencia. Y hay una curva, aquí estamos hablando de 1994, y hay estudios posteriores, incluso actuales, que habla, lo pueden buscar como curva de la criminalidad y edad, que hay un aumento, conforme van aumentando los años, aquí van aumentando los años, hay un aumento en la cantidad de delitos que pueden realizar y una disminución en algún momento. Esa disminución, y ustedes dense en cuenta en su propia vida, ustedes pueden decir, yo salía, yo hacía, yo iba en moto, yo esto, pero hubo un momento en su vida en donde cambia.
Hazel tiene una duda, un comentario, dígame. ¿Qué estás haciendo, Loga? Excelente. Bueno, Hazel, si quiere comentar, dice, bueno, entonces esa curva de la vida véanla en ustedes mismos. Yo usaba moto, yo me iba en moto al puerto, pero de repente me casé y cuando tuve hijos ya no lo hice. O entonces hay elementos que hacen que esa curva disminuya. Pero en este caso, cuando hay una desinhibición conductual, no tenemos esa, necesitamos la gratificación inmediata y tenemos esa dificultad de anticipar las consecuencias. Entonces, esta es una de las explicaciones que nos da. Y que nos dice que la conducta antisocial viene de esa incapacidad del sujeto de poder ser condicionado. No puedo como educarlo. Hay un grupo de personas que no las podemos educar y eso lo podemos ver hasta en cárceles. Hay un grupo rehabilitable, resocializable y hay un grupo que definitivamente no. Entonces esos son niveles de peligrosidad y niveles que podemos evaluar de reeducación, reinserción, etcétera. Son elementos importantes, no que todos llevan los mismos cursos, todos van a hacer lo mismo, no. Hay una capacidad de evaluación individualmente. ¿Por qué? Porque existieron inadecuadas técnicas de entrenamiento social, o sea, no hubo una educación buena o era buena en mal sentido, y existen en algunos casos factores exógenos que inhiben ese efecto reforzador del estímulo condicionado. Puede existir entonces una buena educación, un buen condicionamiento, pero los factores externos no colaboran, no ayudan y no permiten que esta persona se desarrolle de una manera adecuada o socialmente deseable. Es un modelo socioconductual porque habla acerca del refuerzo y el castigo nuevamente. Estamos hablando 60, 70, 80. Nos recuerda que el aprendizaje se da por medio de la observación y la imitación y nos indica que la conducta está condicionada por el entorno y que puede desviarse en 2 puntos. Puede ser prosocial o antisocial. Y la existencia en esta teoría nos indica ya que existe una bioquímica o un código genético, o sea, hasta cierto punto una predisposición. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, el alcoholismo es un elemento, un código genético que se puede transmitir. Entonces, por eso aquella mamá que se preocupa, ay, mi hijo no tome porque su papá es borracho, y qué tiene que ver que mi papá sea abuelo y yo no voy a ser bolo, son machas unas chelas. Pero no es eso, es que realmente existe una predisposición genética. De la misma manera de otras cosas, ¿no? Existe también una codificación ambiental, cómo percibo y cómo conozco el bien y el mal del ambiente. Es distinto en cada parte, bien lo dijimos, esa conducta desviada antisocial es distinta en cada parte, es de una manera reforzada, diferente. Hay espacios sociales en donde se refuerza, a la que pilas mi hijo se robó esto, ¿verdad? A la que pilas mi hijo logró lo otro. Distinto en otros ambientes sociales, en otros ambientes cercanos. Y por último, con esta me despido y de ahí les voy a dar la palabra a Álvaro. Estas teorías psicologistas tienen principalmente a entender o a encerrar los factores biológicos, ambientales y de aprendizaje. O sea, lo propio, mi yo, el ambiente, o sea, el contexto y la forma en que fui desarrollándome. Todas esas etapas del desarrollo, como bien decía Adler, ¿verdad? No, ahí me corrigen, desde el nacimiento hasta la muerte, y que son recíprocamente interdependientes, o sea, uno tiene relación del otro. No podemos analizar la conducta criminal solo lo físico, solo lo psicológico, solo el ambiental, solo el aprendizaje, sino que es interrelacionado. Bueno, ¿quién tenía la mano levantada? Voy a empezar a ver. Yo, licenciada, buenas noches. Álvaro. Álvaro, ya, lo escucho bien ahí. Dígame. Sí, me llamó la atención lo que dijo el reforzamiento de estas conductas y me vino a la mente las dos noticias de cuando salió una señora diciéndole a su hijo que estaba en gaviotas que se bajara, bebé, bájate que te amo. No sé si oyeron esa noticia hace como 2 años. Sí, sí, más, ¿verdad? Mucho más tiempo, Álvaro.
Sí, y lo que pasó hace poco con el que mataron, que solo, el muchacho que mataron, que la mamá había dicho que solo Solo asaltaba. trabajaba de robar, ¿va? Sí, pero yo creo que estos reforzamientos tal vez no son, yo pienso, no sé, en mi pensar, tal vez no es tanto biológico, sino realmente el cómo la sociedad lo está normalizando ahora todo esto. Ya la violencia ya la estamos normalizando, ya no tenemos aquella capacidad de poder asombrarnos o de tomar algún tipo de decisión como sociedad a poder estas conductas, y lo peor de todo ello que son jóvenes, muchos de ellos son hasta menores de edad que no pueden ser tutelados. Las niñas que estaban descuartizando un cadáver, no sé si se recuerdan de esa noticia, 3 menores de edad, una de 17, otra de 14 y otra como de 15 años, encerradas en una casa. ¿Qué podemos explicar respecto a eso? ¿Será que realmente biológicamente venían mal? ¿Será que eran hijas de descuartizadores? Probablemente sí, probablemente no, no se sabe, tal vez vienen de una familia bastante agresiva, puede ser, pero ¿cuáles son esos elementos del entorno? Nacen, crecen y están en un entorno que las obliga a eso, el ambiente, y el otro elemento es cuáles son las técnicas de aprendizaje que tuvieron, qué tipo de refuerzo tuvieron. ¿Será que era una mamá que ay, voy a ir en minifalda a bailar reggaetón con los de la pandilla? Ay, sí, mija, póngase este pintalabios para que consiga, sea la mejor jaina del grupo. Entonces, ¿qué tipo de refuerzo se tuvo? ¿Qué tipo de control? ¿Qué tipo de condicionamiento? Entonces, sí es importante. Yo, miren, personalmente, a mí me encanta leer Eisek. Léanlo, les va a gustar mucho. Si consiguen uno de los libros completos, piensen en mí y... o si los mandan a traer, no sé, ¿verdad? Pero también recordemos que tal vez yo veo, pues yo lo veo también como con ojos de mamá. A mí no me gustaría que mi hijo hubiese aprendido a no meter los dedos al, al enchufe, yo metiéndose, mire, eso no se hace, ¿no? ¿Verdad? Es un acondicionamiento bastante duro. Y tal vez hasta esas son las diferencias generacionales y esa es una de las cuestiones que dicen aquí, cómo aprendemos y cómo nos relacionamos entre generaciones. Los baby boomers, ¿verdad? Ellos son los que, puchis, súper obedientes, respetuosos, saben de la autoridad, no, jamás se les hubiera ocurrido gritarle a un adulto. En cambio vemos millennials y vemos generación X que es como, todos somos iguales, todos me protegieron, no pasa nada. Entonces, cómo aprendemos entre generaciones también es parte de lo que explicaba aquí, eso lo explicaba Tasler, ¿verdad? Nace o se hace. Fíjense que con todas las últimas teorías, empezó con Lombroso diciendo que nacía, ¿no? Y sabemos que eso definitivamente no. Con todas las teorías que fuimos viendo el semestre pasado para acá, vamos a ver qué se hace. Pero les cuento que últimamente incluso hay una tesis de la Universidad de Ariztía, una tesis doctoral que habla acerca de un gen criminal específicamente del guatemalteco. Nos hace cuestionarnos nuevamente otras cosas, ¿no? Y no lo está haciendo Juanito de los Palotes, sino lo está haciendo la directora del área de genética del INASIF. No se han expuesto los resultados de esta tesis, pero sí sería muy interesante establecerlo. Creo que sí hay delincuentes que nacen porque hay ciertos elementos trastornos con los que se viene, ¿verdad? Algunas cuestiones, pero aunque se nazca, no necesariamente se va desarrollando, a menos el ambiente. Entonces creo que más, yo me iría más por el punto que se hace. Pero habría que esperar, hay que esperar esa tesis, porque puede ser una tesis negativa, ¿no? Puede ser una tesis negativa, pero ya existe como esa nueva corriente positivista neurocientífica, y por ahí tengo el libro que es Neurociencias y Derecho Penal. Se los muestro en la próxima clase, si no, para encontrarlo. Pero ya está otra vez esa corriente positivista, es muy interesante. Todos nos enojamos en todos, imagínense, o sea, ¿quién no se enoja? Tenía una manita levantada por ahí.
los efectos del plomo en la conducta humana, pero ahí vemos que hay también elementos externos, ¿no? Entonces al final son elementos externos. Jacobo, dígame. Gracias, maestra. Buenas noches. He leído un poquito sobre la teoría de la personalidad delictiva en relación al documento que usted nos indica. Apego mucho por la experiencia de que no solamente se hace, sino se nace en mi concepción de pensamiento, porque si hay elementos de fuerza mental cuando la madre está en estado de embarazo, y aquí podría asumir el caso de las 3 niñas, el caso que se dio hace como más o menos un par de meses, ¿cómo se pudo haber dado esta reflexión y la enseñanza que se da dentro de la cultura familiar? Pero me traslado al proceso de la experiencia penitenciaria, vivido en carne propia con gente de toda naturaleza, en donde, por ejemplo, este tema del respiro del minuto, creo que se llama, en donde el individuo encerrado, no porque no tenga amplitud de dónde caminar, dónde relacionarse con los demás privados de libertad, sino en sí mismo cuando empieza la situación a evolucionar del pensamiento al transcurrir 1 o 2 semanas de estar en prisión. Se vuelve conflictivo, se reúne una serie de cuestiones que toca Eysenck. En tal sentido, rompió con la vida cotidiana. Ahora bien, yo le escribí hace un momento. No es socialización, sino carcelización, ¿verdad? Está Correcto. usted buscando otra cosa, que no es lo que va a vivir afuera. Fíjese que a finales del siglo pasado, en el sistema penitenciario promovimos la integrabilidad correcta del grupo interdisciplinario aplicable. Esa experiencia nos dejó de que podría haber minimizado las estadísticas que usted hoy menciona. ¿Por qué razón? Porque al privado de libertad se le instrumentaliza la forma teórica práctica de la reinserción social. Mucho más cuando vemos de que el desarrollo interno, este individuo, esta persona, ha generado una conducta de mayor propiedad de no volver a delinquir. Pero, lamentablemente decimos, nuestro sistema carcelario es una escuela de delincuencia, entonces mucha gente, al tener problemas familiares, que sabe que cuando va a salir la esposa va a encontrar, no la va a encontrar la familia, no la va a encontrar, es más, le dejó de ir a visitar por esas situaciones. Excelente. Como usted dice, el proceso interdisciplinario es muy importante y yo creo que ahí hasta les hace falta una cantidad al sistema de recursos terribles, pero lo que usted bien dice, y esto es bien importante que todos lo tomen, podemos hacer un excelente sistema penitenciario, hasta privaticémoslo si quieren. No estoy de acuerdo, pero imagínense así súper wow. Pero ¿qué va a pasar con el privado de libertad cuando salga hacia las mismas condiciones que lo hicieron transgredir normas? Entonces, ¿cuál es el apoyo posterior, verdad? Porque incluso usted tiene sus antecedentes manchados, no a nadie le va a ayudar a limpiarlos, nadie en ejecución le va a ayudar en nada, y usted para conseguir un trabajo no tiene, y usted necesita comer, entonces, ¿qué le queda otra vez? Cometer los hechos delictivos, asociarse nuevamente con la gente que en algún momento le ayudó a cometer dichos hechos para poder obtener dinero y comer. No digamos si es padre de familia, madre de familia, que no tiene absolutamente ninguna oportunidad de salir de un sistema que aprendió cómo vivir en cárcel, que no aprendió a cómo socializar. Entonces, también es de evaluarse si realmente también hasta existe y sirve el sistema penitenciario. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Eso es mucho también de estas corrientes del minimalismo penal, ¿verdad? Ya esa es más dogmática y va a ser muy interesante poder analizarlas posteriormente también. Pero muchas gracias, Jacobo. La verdad es que el sistema, ese proceso interdisciplinario es muy importante. Le cuento que nosotros hicimos un estudio en El Salvador en donde
inicialmente, ¿verdad? Yo no participé en todo el proyecto, estuve solo inicialmente, y el objetivo era hacer esa ponderación real de quiénes pueden ser sociabilizables y quiénes no, quiénes pueden ser sujetos a proyectos y quiénes no, ¿verdad? Porque, como bien dicen, hay sujetos que definitivamente nacen así, van a ser así y morirán así. Entonces, no hay recurso humano, no hay Shiva, Dios o lo que ustedes quieran que pueda cambiar la situación de vida de estas personas. Entonces, sí hay personas que pueden ser resociabilizables y otras que definitivamente no. Entonces, interesante. Vamos a ver si tengo algún comentario más. Dele, Karen, yo sé que es tarde, ya nos pasamos de tiempo. Reincidencia de delinquir, definitivamente falta de apoyo de sociedad y familia. Pues los que se quieran retirar se pueden retirar. Por mi parte ya he terminado la clase. Nos queda el último tema de los factoriales y podemos hacer un pequeño repaso ya al final o adelantar un poquito temas para que ya viene el examen. No queremos, dice, muchas gracias. Espero que más allá que les guste la clase, les interesen los temas. Leamos, hay mucho por leer, lamentablemente en línea o en Guate hay muy poca información, así que no tengan miedo de meterse a bibliotecas en otros países, aprender a leer en otros idiomas, entonces ahí van a lograr bastante. Esa es mi insistencia. Pero no es que ¿qué instrumento se utilizaría? Fíjese que no tengo en mi mente en este momento qué hicieron, pero recuerdo que iban a hacer instrumentos para, entre otro montón de evaluaciones, para medir niveles de peligrosidad. Esos instrumentos creo que ya hay, pero no sé, por ejemplo, en Guatemala, podría tal vez Jacobo comentarnos cómo miden niveles de peligrosidad, pero hay muchos elementos que quedan también más allá del perfil psicológico. Por ejemplo, un psicópata usted no lo va a poder resocializar, ¿verdad? O sea, ahí sí definitivamente no. Entonces... Definitivamente que no, maestra, porque aquí viene lo que voy a ser concluyente, en donde la ausencia de una política penitenciaria real, efectiva, proactiva y desarrollativa hacia los privados de libertad está en estos momentos ausente. Ese es un hombre concluyente. Ahí está el tema de tesis, Jacobo. Ahí está el tema de tesis y lo vamos a promulgar en el Congreso. Sí, hay una situación muy importante. Yo dejé inconcluso un libro sobre el sistema penitenciario en la época de 1997 al 2001, por situaciones muy particulares. Pero yo hubiera tomado la situación de la experiencia de las granjas penales. Me remonto a los años 60 en la granja penal de Pauna. Pero las bien aplicadas, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué razón? El privado de libertad en una granja llega, sea cual fuera el delito, naturalmente sectorizados adecuadamente, en las condiciones adecuadas. Y fundamentalmente cuando entra el análisis de quién es esa persona. Albañiles, carpinteros, ebanisteros, constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en estos momentos, hablamos de gremios en ese momento, pero ahora podemos definir a nivel de profesiones. Es un intelecto ahí adentro en donde se está muriendo por falta de estas políticas. En ese momento la gente trabajaba y una parte se le generaba de lo que él vendía, se le generaba una cuenta de depósito de ahorro. Y otra parte se le invertía en las herramientas y los medios de producción de lo que él estaba habituado. Asimismo, cooperaba con el desarrollo de la granja para que esta fuera productiva. De hecho, la granja penal de Cantel, pues generó un alto índice elevadísimo del nivel de agricultura, por ejemplo.
retomar todo esto, entonces podríamos hablar de una regeneración del sistema penitenciario para promovernos en cuanto a que el individuo salga ya pensando de otra manera. Y por último, cuando creamos la escuela del sistema penitenciario a principios del siglo, o a finales del siglo pasado, entonces esto nos generó una idea en donde podríamos haber instrumentalizado de alto nivel una escuela o un instituto interno del sistema penitenciario para generar la educación de nuestros privados de libertad. Lamentablemente solo sería que la persona de buena conducta pues tenía el derecho de salir a estudiar ¿cómo se llama? A la calle con custodia, a veces sin custodia, porque el individuo debe haber mostrado mucho. La educación real ahí, miren, ahora con todo esto que tenemos en línea, armar algo muy tecnológico, y sí se puede. Ustedes, no sé si han escuchado que el sistema de salud de Mara Salvatrucha es uno de los top, incluso antes de que cuando empieza la pandemia tenían mejor equipo y mejor hospitalización que Parque La Industria, pues. Entonces, que se puede, se puede. Yo creo que muchas de las cosas que hacen falta no son solo ideas, porque ideas están, sino esa voluntad política de poder poner en marcha las ideas. Y yo espero que muchas de sus ideas, muchas de sus tesis, teorías, yo sé que va a salir muchísimo de acá. Yo tengo tanta fe en eso, no tienen, ya es personal lo que les cuento, ¿verdad? El interés que yo tengo en que ustedes se apasionen mucho más por estos temas. Bueno, yo sé que es bastante tarde. Saben que ahí está el chat de la universidad para poder escribirme, poder discutir algunos temas. Ya vi que son bien investigadores y me han encontrado en redes y ahí me escriben, hasta me llaman, me buscan, y yo estoy siempre, siempre a las órdenes de ustedes, jóvenes. Entonces, para mí, como siempre, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, haber escuchado sus ideas, escuchar y leer lo que me han escrito, y más allá muy contenta de haber sembrado esa semillita de buscar más. Les deseo muy buena noche. Los que no hayan cenado, vayan a cenar, y si no, un vasito de leche y a dormir. Mucho gusto y que descansen. Mucho gracias. Nos vemos. Se cuidan. Buenas noches, Lita. Buena noche. Feliz noche a todos. Buenas noches, Linda. Nos vemos. Saludos a la familia. Adiós. Feliz noche.